¿Cómo dijo que se llamaba? Ose, lo pongo aquí. Ose. ¿Cuál? ¿Qué hablan? Pues en lo que dan los 5 minutos de tolerancia para iniciar la clase, estamos recomendando cosas. No sé. Ok. Aquí nos dice José Ángel, nos recomienda Lupin en Netflix, también es otra serie. Lupin. Atypical, Frida, Atypical, ¿de dónde es? De Me Netflix. suena a manga, pero no sé. No, es de Netflix. Ok. Ay, es estadounidense. Perfecto. Death Note, sí. Bueno, esa ya no está nueva, pero sí. Aquí, Neo Genesis de Evangelion. Sí, Evangelion. Bueno, pero ese es de mis épocas, pero todavía les gusta a ustedes. Sí, les recomiendo leer Oyasumin Pum Pum Owo. Ok, esa la voy a copiar para mi marido porque él es de esas cosillas. Evangelion, sí. Los Rebuilds. ¿Esta qué es? ¿Qué es los Rebuilds? Son los mismos, bueno, las películas de Evangelion, las 4 películas que sacaron. Son Ok. Joya, One Piece. One Piece yo no la sigo, pero mi esposo sí. Peaky Blinders. Vientos. One Piece, larguísimo. True Crime. True Crime sí está buena. No es una serie, es un podcast. Es un podcast. Si le gusta el True Crime es como esto de asesinos seriales y eso. Ya. Los casos de desapariciones y eso, y está padre. Yo sigo a Estela Nayat. Leyendas legendarias como que a veces me caen bien y a veces los termino quitando. De repente son muy groseros. Ok, Breaking Bad, sí, ya se volvió un clásico. Ren Hang, a ver, Instagram, yo soy fan de Instagram para ver qué es esto. Akame ga Kill, ¿qué es eso? Díganme. Es una serie donde un grupo de asesinos intentan derrocar a un gobierno corrupto. ¿En dónde? En Netflix también está. Igual. Vale. También está la de JoJo's. Perdón, te interrumpí. También está la de JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure. Bien. Luego, Boku no Hero Academy. Ajá. La dimensión desconocida. Sí. Akira, perfecto. 10-10 la peluca. Bien, entonces ya acabaron. Hasta ahí córtenle. Guárdenlas para el siguiente. Ya iniciamos clase. Es remake de la serie antigua. Ok. Django, sí, no manches. Lo que es Django 300, Constantine, me la puedo aventar 20,000 veces. Paprika. Y yo les recomiendo que me sigan en Instagram. Jessica Calderón. Paprika. Interestelar. El héroe del escudo. Ya no escriban más porque sigue la clase. Ya párenle, guárdenla para la de la siguiente. Paprika, bueno, sí, esa de Paprika tiene muchos seguidores. Haiku. ¿Haiku te refieres a los haikus o...? No. Haiku. Ok. Les recomiendo que me sigan en Instagram. Otro. Higurashi. Perfecto. Bueno, ya pueden hacer su copy-paste por si tienen algún rato por ahí después de que estudian para echar ojo de todo esto que les llama la atención. Pues, listo. Ya. Ya dejaron de entrar más personillas, así que vamos a iniciar. Ya dejen de entrar. Bueno, no sé si siguen entrando, pero... Listo. Admitir. Perfecto, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya terminaron su unidad 1 con Marco. La verdad es que es un poquito, pues como muy rapidita esa unidad. Buenos días, Eric. Y ahora sí vamos a entrar a una de las pesadas. Bueno, no es tan pesada en realidad, son muchos nombrecitos, son muchos datos,
pero van a aprender aquí por qué es bueno hervir bien los frijoles, por qué ponernos gel nada más nos sirve psicológicamente para sentirnos seguros en la vida, porque las bacterias tienen ciertas características que nos pueden echar a perder los frijoles y les vale un cacahuate el gel antibacterial. Así que vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes que sigamos con esto, ¿ustedes ya tienen alguna idea de qué es una célula procarionte? Sí, A ver, ¿a qué les suena? ¿Con qué se come? tengo bueno, sé sus elementos, pero su definición, pues, no, pues sé que carece de un núcleo y que tiene el material genético pues regado, también tiene pili sexual, también tiene flagelos, tiene ribosomas, tiene material genético, tiene una pared celular, ah, ay, se me olvidó. Bueno, en el que intercambian la información de los antibióticos, se me olvidó su nombre. Y creo que ya. Ok, pues ahí va, ahí va, ahí va. Muchas de las cosas que dijiste, como bien mencionaste al principio, son como estructuras que no todas las células procariontas las poseen, pero, ay, no, pero sí hay algo que va a englobarlas a todas, que fue lo primeritito que dijiste que no tenía núcleo. Normalmente si nosotros nos vamos a la bibliografía o a googlear o lo que sea, la cosa más básica como explicación de qué es una célula procariota o procarionte, ambas formas las vamos a tomar en la materia como correctas. La más actualizada es procariota, pero pues mientras entendamos de qué estamos hablando, no hay problema. Y es que hay dos tipos de células, dos modelos celulares iniciales, no vegetal y animal, no. Los primeritos, antes que eso. Vamos a ver que tenemos dos, las procariontes y las eucariontes. Las procariontes tienen un montón de características. Dentro de ellas, una de las más comunes o de las principales es esta, de que no hay un núcleo diferenciado en ella. Lo que nuestra compañera Joana nos mencionó de que tenían el ADN regado tampoco es tan literal, pero ya es cuando entremos a hablar un poco más de la infraestructura celular de estos organismos, que veremos que hay un mecanismo por el cual estos organismos mantienen su ADN en un lugar. Si no, imagínense, serían como una sonaja que tú la agitarías y todo lo de adentro, todo su citoplasma, sería un merequetengue y no pasa así. Lo que nosotros ahora a nivel de universidad tenemos que entender es que las células procariontes no tienen membranas internas. Ojo, sí hay una membrana que recubre a esta célula, pero internamente carecen de membranas. ¿Y estas membranas qué carajos hacen? Las que sí las tienen, como en las eucariontes, pues forman organelos. Un organelo va a ser una estructura de función especializada rodeada por una membrana, como un núcleo. Un núcleo en una célula como las de ustedes y las mías, que son células eucariontes, adentro de él, adentro de esa membrana interna que está formando el núcleo, va a tener nuestra información genética. Las células procariontes no tienen membranas internas. Si las membranas internas forman organelos, por tanto, las células procariontes no tienen organelos.
no solo es que carezcan de núcleo, van a ser células que no tienen membranas internas, células que no forman organelos. Aquí podemos ver en la imagen inferior derecha a nuestros dos modelos principales, el eucarionte y el procarionte, o eucariota y procarionte. Aquí vemos cómo adentro de ella, en la eucariota, la que es como las células que nosotros tenemos, hay todos estos organelos. Este núcleo tiene una membrana, el nucleolo tiene una semimembrana, la mitocondria tiene una membrana, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. A diferencia de los ribosomas no se consideran, bueno, si ustedes los buscan en un libro de secundaria, viene como organelo, pero no es un organelo, no está formado por una membrana. Ojo, es una estructura, sí, con una función. Sí, estos ribosomas sí los vamos a encontrar en ambos modelos. ¿Y qué es lo que hacen? Son máquinas de proteínas. ¿Sale? Pero no tienen este tipo de membranas que van a conformar a los organelos. Ahora, esto de tener o no tener organelos se le va a llamar compartamentalización. Las que tienen organelos tienen compartimentos, son eucariontes. Las que no están compartamentalizadas o no presentan compartamentalización, no tienen organelos y son células procariontes. Ahora vamos a un ejemplo muy sonso, pero siento que es muy ilustrativo. Ustedes imaginen que ahorita estamos en un salón, todos estamos en un salón, no hay pandemia, estamos en ese salón y adentro de ese salón todos estamos haciendo funciones, pero ese salón, como en los de la FES Iztacal o seguramente los de su preparatoria o los de su secundaria, pues no tiene divisiones, ¿no? Es un cuadro y adentro estamos todos. Estamos haciendo funciones. Estamos aprendiendo o estamos explicando o estamos platicando o estamos comiendo. Todo se está dando adentro de ese cuarto. Allí sería el ejemplo de una célula procarionte. No hay divisiones, no hay membranas internas, no hay organelos, pero se siguen dando funciones adentro de ese salón. Ahora vamos a imaginarnos a una célula eucarionte, que en este caso vamos a pensar en una escuela completa. La pared de la escuela, las bardas de la escuela sería lo más externo y toda esa escuela sería una sola célula. Una escuela está compartamentalizada. Tiene sus áreas verdes, tiene su cooperativa, tiene su dirección, tiene sus salones, tiene sus baños. Cada uno de ellos tiene algo que lo delimita. Las áreas verdes pues suelen tener estas cositas, los truenos, estos arbolillos que delimitan las áreas verdes, o cemento que hasta ahí dice hasta aquí llegan las áreas verdes. En el caso de los baños tienen paredes, la dirección es todo un edificio, los salones son otro edificio, las cooperativas son otro edificio. Son compartimentos que cada uno tiene su función. Si seguimos en el símil, vamos a pensar que aquí está el núcleo, ¿no? El núcleo pues sería la dirección. Ahí está toda la información. ¿Cuántos alumnos hay? ¿De qué grado o qué semestre? ¿Cuántos profesores? ¿A qué hora entran los profesores? ¿Cuáles son los horarios? Toda la información está en este compartimento que es la dirección, en este núcleo. Y luego vamos a tener, no sé, la mitocondria, que es donde se genera la energía, adenosín trifosfato para que todos los demás compartimentos funcionen. Pues vamos a pensar que fuera la cooperativa, ¿no? Ahí es donde vamos a comprar para seguir haciendo todo lo que necesitemos hacer dentro de esa gran célula que es la escuela completa. Entonces, así es la gran diferencia
entre una célula eucarionte que poseemos nosotros, una sábila, un insecto, un molusco, un hongo, una macroalga, o un protozoario, a las células procariontes que tienen representantes, muchos menos, que son las bacterias y las arqueas. Y ojo, mucha gente lo explica como que, es que son más simples o menos evolucionadas. Más simples. En este lugar, sin organelos, son capaces de hacer todos los mismos procesos que acá. Generar energía, consumir energía, respirar, excretar, generar proteínas, hacer membrana, hacer paredes, reproducirse. Hacen los mismos procesos sin estas compartimentalizaciones. Y decir que son menos evolucionadas, pues no, porque están en el mismo tiempo biológico que estamos viviendo el resto de los organismos. Y aún así, estas características tan, entre comillas, simples, les han sido suficientemente valiosas para subsistir y que las presiones adaptativas no hayan hecho mayor cambio a lo largo de la evolución. Así que evolucionadas son. Van a compartir, ya veremos en el momento que hablemos de su reproducción y un poco de su genética, de mecanismos horizontales de transferencia de genes. O sea que cosas simples no son. Y pues gracias a bichos como estos, ustedes y yo estamos teniendo esta clase, porque las cianobacterias, que son un tipo de bacterias muy fregonas y muy especializadas, modificaron la atmósfera que existía en ese entonces a una atmósfera que tenga oxígeno libre. Gracias a ellas es que ustedes y yo existimos. Ya sé que habrá quienes me digan que es gracias a Dios. Bueno, eso no se los voy a pelear porque no lo sé, pero es un hecho que es gracias a ellas que lograron tener oxígeno libre y eso, pues, ¿qué necesitamos nosotros para vivir día a día? Respirar. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí de qué es una célula procarionte o procariota? No, profa. Bien, dos. Nada más recuerden, sí hay membrana, pero una membrana externa. No van a decir, es que la maestra dijo que no tenían membranas. Tienen una membrana externa. No hay sistemas intermembranales. Y aquí, porque esa es una pregunta que solía poner en un examen como con trampita y algunos me terminaban confundiendo el término procarionte con el término protista. Igual y no sabían qué es procarionte, pero ya se los expliqué. Y seguramente ya tendrán una leve idea de qué es un protista. ¿Me pueden decir qué saben de uno? Bueno, ya sabemos, procarionte. ¿Saben la diferencia? Que un protista tiene células eucariontas, ¿no? Así. Exacto. Suenan parecidos por el pro, pero procarionte es un modelo celular y tiene sus representantes, ¿no? Ya dijimos bacterias y arqueas. Y procariota o procarionte, y protista es un tipo de organismo eucariota que tiene ciertas características entre tamaño, etcétera, etcétera, pero un protista es un ser eucariótico y un procarionte es la clasificación celular de organismos que carecen de membranas internas. Ojo,
sí tienen ADN, aunque no tengan núcleo, todos los seres vivos en este planeta tienen ADN. Ahora sí, vámonos por acá. La célula procariota, como les había ya comentado, tenemos dos grupos, las arqueas y las bacterias. En un principio, cuando los avances tecnológicos no eran lo suficientemente profundos o eficientes o avanzados, todos los metían en la misma, decían todas eran bacterias, ya hasta que llega el momento de poder hacer y obtener evidencias genéticas, evidencias moleculares, etcétera, se separan entre arquea y bacteria. Evolutivamente hablando, las arqueas son un ser que vino después de las bacterias. Está en árboles filogenéticos más cerca a nosotros que las bacterias, pero ¿qué comparten entre ellas? Pues esta misma característica de no tener membranas internas, de no poseer organelos, no tener núcleo, ni aparato de Golgi, ni retículo endoplásmico, ni mitocondrias, ¿sale? Eso las mete dentro del grupo de las células procariotas o procariontes. Y vamos a ver que a diferencia de organismos eucariontes, donde tenemos tal variedad de formas. Por ejemplo, tenemos a un pepino que prácticamente parece un mojón, y luego tenemos a una estrella de mar, y luego tenemos a un insecto palo, y salimos a la calle y nos encontramos con un pajarito, y vamos al parque y vemos un árbol, y luego nos miramos al espejo. Somos totalmente diferentes. Hay un montón de morfologías dentro de las eucariontes. Hay pluricelulares, hay unicelulares, pero en el caso de las células procariontes, la variedad disminuye notablemente. Vamos a ver que las formas en las que podemos encontrar la expresión biológica de estos organismos es reducida. Y el término morfología y forma celular aquí como que va a ser el mismo. Nosotros, nuestra forma celular, si decimos cuál es la forma celular de un humano, dirías, no, pues espérate, vaya a ver al microscopio y tenemos células, no sé, del músculo, del corazón estriados de una forma, las células neuronales, las neuronas, tienen otra forma. Está muy cañón decir forma celular, pero en ellas, en las bacterias y en las arqueas, forma celular es sinónimo de morfología. ¿Sale? Yo tengo una morfología, yo como individuo, Catriona, y mi forma celular es variada dependiendo de qué parte tomáramos una muestra, pero en el caso de las células procariontes, morfología y forma celular es un sinónimo. Y aquí, bueno, pues ya podemos entender por qué es esto. Son bolitas, palitos, palitos retorcidos, palitos hechos churro, palitos con chipotes y ya. Cada una de estas tiene sus nombres. Cocos, bacilos, que tienen esta formita como de las píldoras de vitamina que solemos tomar, o los omega 3 o cosas por el estilo. Vamos a tener aquí, dejen quito a los vibriones o espirilos, que parecen más como, bueno, ya sé, vamos a hacer. Sí, vamos a pensar en sabritas, en toda su variedad. Los cocos serían los Cheetos Puffs, no es cierto. ¿Sí? A ver, corríjanme. Sí, ¿no? ¿Los Puffs son los redonditos? Son los bolitas. Los bolitas, ajá. Y luego hay otros chetos que son así. ¿Cómo se llaman los chetos que son así? Esos son los puff. El puff, ajá. ¿Verdad? Por eso me confundía. Así, chetos bolita y chetos puff. O los clásicos naranjas que matamos nuestro estómago comiéndonos afuera de la secundaria con crema y salsa Valentina. Y luego tendríamos
Aquí tendríamos a un... A las lagrimitas. Ah, exacto, los chicharrones de las lagrimitas. Mira que yo siempre digo que son los crujitos, pero no. Sí, los chicharrones de las lagrimitas. Ándale, así, ni más ni menos. Y luego aquí tendríamos a las piroquetas, que sería como el cheto torcidito clásico, que entre que está torcido y entre que no tiene mucha forma, pero sigue siendo un palito. Ahí. Luego, aquí tenemos a los micoplasmas. Esto es como qué forma tienen y no tienen forma, pues es medio raro, pero así somos en biología y necesitamos ponerle nombre a todo. Los micoplasmas dice que aquí que pueden ser pleomórficos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden modificar su forma. Un mismo individuo. Tú colectas este individuo, lo aíslas y tú lo ves al microscopio y dices, ah, es de tal o cual forma, y ¡zas! Lo siembras en otro lado y ya cuando lo viste, ya se modificó. Y también se le pone esto de micoplasmas porque ya veremos más adelante que hay un grupo de bacterias dentro de las cuales está la más famosa, que es la que produce la tuberculosis, que tiene una pared celular que es como el adamantium de las bacterias, que es sumamente fuerte, resistente, muy similar a la de los hongos. Por eso es que comparten esto de mico con los hongos. Y estas son, fíjense, de hecho ya cuando ustedes lleguen en protistas, que también tienen este semestre, verán que la célula, la unidad celular de los hongos le van a denominar hifa. Y aquí, aunque esto no es un hongo, tiene esta prolongación a la cual también se le llama hifa y tienen esta pared celular. No se preocupen mucho de aprenderse esto de las paredes celulares. Ya tendremos una clase profunda de paredes y membranas. Pero este tipo de organismos son peculiares por esa pared tan fuerte y resistente y por su capacidad de modificar su forma. Aquí, los cocos siempre van a ser cocos. Los bacilos siempre van a estar como bacilos, las espiroquetas como espiroquetas, pero aquí a lo mejor a veces los vamos a encontrar con proyecciones, con palitos, como con tumores, y es porque tienen esta capacidad de ser pleomórficos. Los churrumais, las bolitas. Sí, es que no puedo ver el chat al mismo tiempo que presento pantalla. Vientos. Y los filamentos. Bueno, pues los filamentos aquí no hay ningún problema. Este es como una figurita muy clara. Pero entonces ya sabemos, tenemos a los chetos bolita que se llaman cocos. Tenemos a los chetos puffs que se llaman bacilos. Tenemos a los chicharrones de lagrimita que van a ser los espirilos o vibriones. Normalmente ya los van a encontrar siempre como espirilos. Pero son sinónimos, nada más que al principio que los descubren, alcanzaban a ver como que vibraban, como que se movían y les pusieron vibriones, pero ya después se dieron cuenta que no todos los que tenían esta forma vibraban, solo algunos, y por eso ya se quedó como espirilos y es lo más común, pero si lo encuentran de una forma o de la otra, estamos refiriéndonos a los chicharrones de gotita. Las espiroquetas, los torciditos, aquí estos pues se salen de los ejemplos porque pues pueden cambiar de forma. Y los filamentos, estos serían escuincles. ¿Alguna pregunta? No, profa. Bien, sigamos. Ahora nos vamos, aunque estas formitas que ya vimos que pues no son muchas, van a tener en algunos casos, en otros no, formas de organizarse que van a ser perennes, que van a mantenerse por especie. La especie de, no sé, E. coli siempre van a ser cocos. La especie fulanita de tal siempre van a ser diplococos.
Estas formas de organización también son sencillas. Vamos a ver que cocos aislados se van a llamar, si estamos hablando de formas de organización, se les queda el nombre de cocos. Si ahora estos dos cocos están siempre unidos por una matriz mucilaginosa, se le va a denominar diplococos. Son dos, 1, 2. Y podemos tener colonias enteras. Ahorita veremos imágenes reales. Ahorita solo son esquemas. Estas dos, si están juntos, se les llama diplococos. A veces es difícil saberlo porque a veces estos mucílagos, estas matrices donde están embebidas estas celulitas, son totalmente hialinas, o sea, no hay color hasta que nosotros le ponemos una tinción a nuestra muestra y entonces, dependiendo la tinción, ya sea por contraste, lo cual quiere decir que pinta el medio menos al bicho, contrastándolo, vamos a poder observar, sí, ahí hay un halo, entonces es un diplococo, porque me podrían decir, ¿cómo sé? Si nosotros tapáramos este de aquí que estoy señalando, ¿cómo sé? Si nada más encuentro esto, que son cocos o que son diplococos. Bueno, pues con una tinción para ver si efectivamente estos diplococos están unidos por una matriz mucilaginosa o solo eran dos coquitos que quedaron ahí cerquita y cada uno es autónomo. Luego vamos a tener a los estreptococos. Los estreptococos van a ser una hilera seriada de cocos, formando un filamento. Y esto va a ser uniseriado. Luego vamos a tener otra forma en las que se pueden organizar, que es de 4 en 4. Estas se les denominan tétradas. Y luego vamos a tener otras que forman un cubito de 8. Y aquí pasa lo mismo. Ahorita veremos en la imagen. Esto es un poco complejo de verlo. Cuando nosotros vemos en un microscopio, vamos a imaginarnos como cuando sacamos una fotografía. Ustedes han sacado de estas fotografías que tienen la, ¿cómo se dice? Estas aplicaciones de edición fotográfica donde tú enfocas una cosa y todo lo demás se vuelve borroso. Cuando nosotros vemos las modo retrato, ¿no? Ajá, ándale, modo retrato. Y todo lo demás se vuelve borroso de lo que no quieres enfocar. Si nosotros estamos observando al microscopio, nosotros no vemos una tridimensionalidad, nosotros vemos planos. Este primer plano, si nosotros viéramos esto al microscopio, nada más veríamos 4, porque lo que enfocaríamos sería este primer plano. Tendríamos que desenfocar y enfocar un segundo plano para poderlo observar. Cuando se observa el microscopio, siempre hay que enfocando y desenfocando para lograr que nuestro cerebro haga una imagen tridimensional de lo que estamos observando. Porque un microscopio nada más nos va a dar exactamente esto que ustedes ven, un plano. Aquí, bueno, está adrede, lo ponen un poquito movido para que se observe que acá atrás de estas 4 hay otras 4. Pero si hubiese caído nuestra célula justo así recto de frente, como si tiráramos un dado, nada más veríamos un plano y no podríamos ver si atrás hay más. Por eso es importante jugar con el microscopio en distintos planos. Exactamente, la profundidad de campo. Y luego vamos a tener, bueno, y siempre va a estar en esta forma de un cubo. Luego vamos a tener a los estafilococos. Estos estafilococos tienen un arreglo irregular. Se van a conjuntar, se van a pegar como si fuera un racimo de uvas.
Digo, ya sé que siempre nos muestran los racimos de uvas súper triangulares en los jugos del valle o en los comerciales y cosas por el estilo, pero si tú vas y compras un racimo de uvas, están así, como que no hay mucho sentido, pero los estafilococos siempre se mantienen juntos. Luego vamos a tener a los bacilos. Un bacilo solo se queda con el nombre de bacilo. Dos bacilos siempre unidos se le va a denominar diplobacilo, y si están formando cadenas uniseriadas, se les va a denominar estreptobacilos. Y luego aquí tenemos a los inconformes, a los que dicen, ustedes no me van a decir si soy coco o soy bacilo. Digamos que aquí estarían los queer. Aquí nadie les va a poner las reglas de cómo los va, y ellos deciden que se llaman cocobacilos, porque podrían parecer cocos alargados o bacilos achatados. Y bueno, ahorita hay imágenes, pero este es el esquema clásico donde el cocobacilo, y a diferencia de esto, ¿por qué no podemos pensar, pues están, qué tal que era un coquito como medio aplastado? Pero fíjense esto, en estos casos hay divisiones entre uno y otro, divisiones claras entre uno y el otro. Aquí no, aquí comparten un puente citoplasmático porque son una misma unidad, aunque parezcan dos. Aquí hay un puente citoplasmático, esta zona con esta angostura que hace parecer como que se fueran a dividir, pero jamás se dividen. Aquí en el chat nos pone, profesoras, estas formas son de bacterias o arqueas. De ambas. Vamos a ver que las arqueas hay pleomórficas, arqueas hay redonditas como en forma de coco. Lo que sí no hay micoplasmas, ni hay vibriones, no. Pero en forma cocal y basilar sí hay arqueas. La gran diferencia con ellas va a ser su tipo de pared y su tipo de membrana celular, que ya cuando lleguemos a membrana abordaremos ese tema. Pero estas formas, esta forma de pelotita, hay arqueas, esta forma de bacilo, hay arqueas. Así. Bueno, nos quedamos con los cocobacilos y bueno, aquí tenemos la espiroqueta. Dentro de los espirilos podemos tener esta forma un poco más extendida, este giro no tan marcado, que es como de una sopa maruchan. Ya ven que ese como chinito que no se alcanza a hacer bien, pero que sí está curvadito, pues así es una espiroqueta. Y los vibriones. Ahora sí, aquí están las imágenes, microscopía electrónica de transmisión, que la microscopía electrónica de transmisión sí nos da un barrido tridimensional. Eso sí, no crean que porque estamos en pandemia no van a ver un microscopio electrónico de barrido, no hay en la escuela y el que había no servía y siempre era un rollo. Pero lo que hacen estos microscopios es lanzar, tenemos que irnos más atrás. Una muestra que tú metas a este tipo de microscopios la tienes que bañar en un metal, de preferencia oro, pero como #México y somos pobres, siempre se bañaba con plata. Y esta plata recubría a toda tu muestra y el microscopio lanza un haz de electrones que van a rebotar en el metal y un software va a mandar una imagen de en qué punto rebotó cada
electrón y forman estas imágenes tridimensionales. No es como el microscopio óptico que seguramente tuvieron en su preparatoria, donde ustedes lo que ven directamente es al bicho en vivo. O bueno, si ya lo mataron, me refiero a que el bicho, literal, estas son un montón de planos que ya un software modificó para que ustedes lo vean tridimensional. ¿Sale? Por eso es que aquí sí vemos 3 dimensiones. Bueno, vamos a empezar ahora que para estos tipos de organizaciones celulares se necesitan distintos planos de división. Para formar un diplococo o un estreptococo o un coco, nada más, se necesita un solo plano de división. Imagínense que ustedes tienen un cuchillo y un baguette de esos de Navidad. Lo partes en el mismo plano de división, estás dando tus cortes con el cuchillo y ese mismo plano de división te puede generar un estreptococo. Es un conjunto uniseriado de cocos o un estreptobacilo si fueran bacilos los que estás partiendo, ¿no? Igual, diplococo aquí. Y para generar otro coco también un plano de división. Acá, para este caso de 2 planos de división perpendiculares, o sea que uno hace un ángulo de 90 grados con el otro, ¿cuáles podemos formar? La tétrada. Imaginémonos que ponemos una manzana en la mesa, no acostada, con el palito hacia arriba, y tú la partes una primera vez y luego en cruz la vuelves a partir. Ya son 2 planos, quedaron 4 pedazos de manzana. Ahora vamos a imaginar que seguimos teniendo esa manzana paradita y ahora en lugar de partirla como normalmente partimos las cosas, como partíamos ese pan, ahora la vamos a partir a la mitad, como si nosotros nos estuviéramos partiendo por la cintura. Ese sería un tercer plano de división transversal a los que ya están. Y ya podría generarnos una zarcina. Y luego tenemos, como siempre, los que se salen de la regla y no quieren planos y no quieren que les digan cómo hacer las cosas, pues los estafilococos tienen un montón de planos en distintas posiciones y ellos no tienen un arreglo simétrico como las otras agrupaciones. En este caso, fíjense, aquí mismo, siendo una microscopía ya más avanzada, es difícil apreciar las arcinas. Vamos a ubicarnos siguiendo mi cursor en esta. Porque aquí me podrían decir, maestra, esto parece más una tétrada y esto también. ¿Por qué? Porque así cayó. Pero en este caso, podemos observar cómo está. 1, 2, 3, 4. Y acá atrás, justo aquí, hay una muesca y está la quinta. Y acá hay otra muesca y está la sexta. Por acá atrás debe estar la séptima y la octava. Y bueno, aquí podemos observar todo esto que ustedes ven son líneas de mucílago. A veces son líneas de mucílago que forman como especies de filamentos. A veces son grandes masas de mucílago que es como si estuvieran embebidos en una gelatina. Pero así es como se da la división. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Asumo que no. En este caso de la tétrada, bueno, aquí sí es muy claro, en esta parte donde estoy señalando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Aquí, bueno, no se alcanzó a observar. Estas dos son las que más se observan. En el filamento, pues es claro. Y en el diplococo, fíjense cómo yo les comento que en este tipo de microscopía, donde bañas tú de un metal tu muestra y esto se refleja, aquí no observamos literalmente las dos células. Como esto es un baño, no puede detectar que aquí adentro haya una célula. Y lo baña, nada más se ven estas muescas que nos están diciendo que esto está unido. Aquí otra vez está unido a este está unido a este. Y pues con los bacilos, pues es mucho más fácil. Solamente se necesita un plano de división para formar otro bacilo aislado o para formar diplobacilos o para formar estreptobacilos. Igualmente aquí, si nosotros queremos generar un nuevo cocobacilo, pues se parte por la mitad en un solo plano y de esa única célula inicial va a generar 2 y de 2, 4 y de 4, 8 y etcétera. Aquí tenemos estas imágenes. Esta es otro tipo de microscopía. Esto es una microscopía esta es una microscopía de transmisión y esta es una electrónica de barrido. No les puse microscopía clásica porque es muy difícil encontrar buenas imágenes y todas las imágenes que ustedes encuentran no se ven así cuando vamos al microscopio. Se ven más similares a esto, ya son microscopios muy avanzados que no son los que tiene la universidad. Aquí vemos claramente este bacilo, cómo está este bacilo aislado. Aquí observamos cómo están este conjunto uniseriado que le da el nombre de streptobacilo, un bacilo unido a otro, a otro, a otro, a otro, como cadenas. Y aquí tenemos también los cocobacilos, pero fíjense cómo son muy diferentes verlos con una microscopía. Aquí vemos cómo está. Ay, no lo tengo aquí, perdón. Este cocobacilo es muy diferente a cómo está en este diagrama, a cómo se observa. Uno diría, ay, maestra, eso parece más un bacilo. Pero aquí esta es una muesquecita. Esto que están viendo aquí. Y bueno, esto fue tomado de un artículo, entonces también ya sabemos que son cocobacilos. Pero aún así, no se crean, en microscopio todavía es bastante complejo diferenciarlo. De hecho, debido a esto, no hay una clave morfológica de bacterias. Te preguntan si es coco, si es bacilo, si tiene un arreglo en estreptococo o en estreptobacilo, etcétera. Pero para llegar a la especie de una bacteria, no es con su morfología solamente. Hay muchas especies de bacterias y fíjense cuántas formas hay. Si nada más nos basáramos en la forma, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tipos de bacterias. Y no, tenemos miles de especies de bacterias. Porque su morfología es muy básica. Para eso necesitamos luego hacer tinciones, ver si tienen cápsula, si se mueven, se hacen un montón. Cuando lleguemos a cultivos, se hacen un montón de aislamientos dependiendo qué tipo de cultivo sospechas que es, qué agares nutritivos. Y es así como se van poniendo químicos, si cambia de color, si no cambia, si genera gases, si huele de una forma, si huele de la otra, si las colonias se ven secas, si se ven humectadas, si, no sé, si esa colonia es de un color o del otro, es como vamos a poder. Sí, Manuel. Perdón, pues nada más quiero saber si, o qué
¿O en qué influye el olor? En este caso, respecto a las bacterias. Por ejemplo, una de las cosas muy clásicas, Staphylococcus aureus huele a tortilla. No es que influya tal cual en la bacteria per se, pero cuando tú siembras tus cajas Petri con ciertos bichos y en cuanto la abres y huele a tortilla, ya sabes que es esa bacteria. Ahora, hay cianobacterias. Las cianobacterias, por lo general, son bacterias que hacen fotosíntesis que por lo general viven en cuerpos acuáticos. Cuando tú llegas, no sé, ojalá tengan la oportunidad o si ya han ido, cuando tú llegas a Valle de Bravo o llegas a Tesosomoc y hueles el agua, tiene un olor clásico de cianobacterias. Digo, si describir imágenes al microscopio, ver cómo estamos en el microscopio es difícil, sin un microscopio, pues ahora un olor sin olerlo todavía es más difícil, pero ya saben, cuando tú llegas a ese cuerpo de agua y tiene ese característico olor, es, aquí hay cianobacterias y estas, en específico, este olor de las cianobacterias les atrae a ciertos animales. De hecho, en China hubo un problema hace mucho tiempo donde hubo un gran crecimiento de cianobacterias y los perros les encantaba irse a revolcar y a tragar y a beber esa agua. Y se intoxicaron porque son bacterias que suelen generar toxinas, pero les sirve de atrayente. ¿Y cuál era la función? Les sirve de atrayente a los patos y van y se revuelcan allí y llevan, aguántame tantito, Rosa, y llevan esto que se queda pegado en sus plumas o en sus hocicos a otro lugar. Y así es como se dispersan. Mande, Rosa. Maestra, mencionaba que es pues complicado de detectar, ¿no? A pesar de que estamos usando el microscopio. Entonces, de las formas que estábamos viendo, si nosotros tomamos una muestra y lo ponemos en nuestro microscopio y no vemos ni que sea cocos, ni bacilos, ni espirilos, ni espiroquetas, ni filamentos, entonces estaría entrando en la rama de los micoplasmas por la forma que no se encuentra en ninguna otra, bueno, por la variación que tienen. Teóricamente, así como me lo explicas, sí, pero no, porque los micoplasmas suelen ser, nada más se han encontrado dentro de organismos. Por ejemplo, la tuberculosis. La bacteria de la tuberculosis es un micoplasma y solamente vive en nuestros pulmones. Aunque no tengamos tuberculosis, la mayor parte de nosotros tenemos micoplasmas alojados en nuestros pulmones. Hasta el momento se desconoce bastante cuál es el látigo que detona que una persona genere tuberculosis, la enfermedad tal cual. Y si tú en una muestra ves un montón de cosas y nada se parece a cocos o bacilos o demás, a menos que estés tomando una muestra de algún organismo, porque los micoplasmas casi siempre dependen de otro organismo. Hay bacterias de vida libre, pero aquí es bien importante los tamaños. Ahorita vamos a ver los tamaños que los micoplasmas suelen ser aparte muy grandes. ¿Saben dónde sí hay micoplasmas que se notan mucho? Son en los lodos activados. En las plantas de agua de tratamiento se ponen bacterias de este tipo para que absorban los nutrientes. Pero si en una muestra tú no ves ni bacilos, ni diplococos, ni estreptobacilos y cocobacilos, lo primero que tendrías que saber es si es del grupo eucarionte o del grupo procarionte. ¿Y cómo vamos a saber eso, maestra? Pues si no vamos a microscopio y no tenemos clases, pues eso sí es más sencillo. Por la primer característica que hablamos aquí. Si nosotros vemos al microscopio algo
que no se le nota nada adentro, pero vemos que que está relleno de algo, pero no le notamos ni un organelo ni nada, suele ser un procariota, porque no tiene organelos, pero en cambio luego ponemos gotitas de agua o gotitas de algo o un frotis de nuestra boca y vemos que tiene un núcleo, que tiene algo rojito, que por ahí tiene una estructura. Y cuando tú ves bacterias al microscopio, se ven así. No les ves nada adentro. Tú ves que está relleno de algo, pero no les ves nada adentro. Y como te digo, es muy difícil ver micobacterias en tus muestras. Normalmente de hecho es peligroso. Nunca vemos micobacterias físicas en laboratorio. Siempre nos vamos con bacterias del suelo, agua y aire. Son de este tipo. Casi siempre. Va a ser es rarísimo que tú detectes una micobacteria. Y otra cosa que tú podrías decir, si nada se parece, quizá esto sea una micobacteria. Las micobacterias no se tiñen. Normalmente para que tú veas esto al microscopio tienes que ponerle una tinción. Si no, no ves más que cosas ahí acumuladas. Y por desgracia, las micobacterias no se tiñen fácilmente. Necesitas una tinción específica para encontrar micobacterias, que es la tinción de Schill-Nielsen. El resto de bacterias se van a teñir perfectamente con una tinción de Gram, pero esas no. Así que sería muy difícil que tú las vieras. Podemos ver vibriones, podemos ver sarcinas, podemos ver estafilococos, podemos ver diplococos, pero ver una micobacteria está bastante complicado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? De hecho, esa va a ser una de las actividades donde yo les voy a poner imágenes reales y ustedes van a intentar descifrar qué es cada cosa. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Por eso es importante que al menos de momento pues tomen sus capturas de pantalla y vayan viendo las formas clásicas en las que podemos encontrar a estos organismos. Y bueno, en este caso ya habíamos observado, tenemos las reglillas, lo pequeños que son 2 micrómetros, 1 micrómetro, algunas son más pequeñitas todavía. Y aquí están los tamaños más comunes. Dentro del grupo de los cocos, vamos a encontrar algunas que van desde los 0.1 micras a 0.5. De los bacilos de 0.5 a 20 micras, las espiroquetas y micoplasmas de 1 hasta 100 micrómetros, que les decía que ya eran bastante más grandes, y los filamentos de 10 micrómetros hasta 100 micrómetros. Aquí, en estos filamentos, siempre, como les digo en biología, siempre va a haber alguien que se sale de la regla, alguien que dice, no quiero estar en sus cajones. Vamos a ver que hay cianobacterias, estas bacterias que hacen fotosíntesis, que llegan a ser, que prácticamente tú las puedes tocar. Son tan grandes, a veces ustedes se pueden asomar en cuerpos de agua, casi siempre los cochinos, como las pistas de canotaje, o no sé, Chapultepec, Tezosomoc, que más se me viene a la mente, el lago de Guadalupe, que ya están todos verdes. Ustedes se pueden acercar a las orillas y a veces encontrar filamentos muy pequeñitos, como pelos transparentes. Suelen ser filamentos tan grandes y en tales cantidades de estos organismos que se pueden ver a simple vista.
Ahora voy a dejar de compartir. Ángel Marroquín. Ángel Marroquín, ¿me puedes decir la característica principal de una célula procarionte? Sí, maestra, claro, pues la principal, yo considero que sería que pues no tiene un núcleo definido, ¿no? Ok, gracias. Karen Mendoza, ¿puedes ampliar la respuesta de tu compañero? Que no tienen compartimentación, pero sí tienen membrana externa. La interna no hay. El ADN está regado en toda la célula. Ok, recordemos que todavía no llegamos a esa parte, pero no se queden con la idea de que todo lo que está dentro de una célula procarionte está regado. Hay algo que bueno, todavía no llegamos ahí, pero se llama mesosomas, que es parte de su membrana que mantiene a las cosas dentro de la célula organizadas. No es que ande por ahí regado el ADN y los ribosomas y las proteínas, no andan así como flotando en la inmensidad de la célula procarionte. Pero sí, son células que no están compartimentalizadas. Amairani, ¿me podrías dar un ejemplo de un arreglo morfológico que necesite 2 planos de división? ¿Me lo puedes repetir? ¿Me puedes dar el nombre de un arreglo morfológico que necesite 2 planos de división? Los planos de división, los 2. Los tetrada. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Sí, las tétradas. Las tetradas. Ajá, porque ya iba a decir sarcinas. Ok. Ahora, Medina Ramírez, Derek. ¿Cuántos planos de división tiene un estafilococo? Profesora, ¿ya se escucha? Sí. Es que desde la mañana tengo problemas con el micrófono. De estafilococos, pues la presentación sí ha variado, o sea, hay innumerables dependiendo de la molécula, bueno, no molécula, dependiendo del arreglo, pues, perdón. Sí, aunque sean bolitas, no son moléculas. Sí, no sé por qué se me vino a la mente eso. Ok, gracias. Fátima Hernández, ¿me puedes decir cuántos planos de división necesito para hacer un estreptobacilo? Se necesita un solo plano de división. Perfecto. Sosa Ángeles Antonio, ¿qué quiere decir que algo sea pleomórfico? No sé. ¿Quién le ayuda? Pleomórfico significaba que podía cambiar su forma o su estructura, por así decirlo. Sí, así es. Frida Zárate, por favor dime 2 formas en las que podemos encontrar células procariontes o 2 morfologías. Aquí estoy, profa. En los cocos y en los bacilos. Ok, cocos y bacilos. Dime otras 2. Vámonos al siguiente recuadro. Sosa Pérez Marco. Ya nos dijeron cocos y bacilos. ¿Qué más podemos encontrar? Da señales de vida. Ya tienen información. Hoy no hay tarea.
los veo el siguiente miércoles. Sí, ¿verdad? No, el lunes. Nos vemos el lunes. Pues sí, si no hay ninguna duda, alguna aclaración que quieran que responda. Maestra, ¿todos los procariotas son unicelulares? Ah, ok. Los procariontes, sí. La mayoría, digamos que el 90%, la mayoría van a ser unicelulares. Pero en el caso de las cianobacterias, que son unas bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis, sí las vamos a encontrar formando filamentos. Bueno, y también los filamentos ya son filamentos pluricelulares. El caso de los estafilococos ya es una especie pluricelular. ¿Sale? En su mayoría sí los vamos a encontrar como bacilos y como cocos separaditos o como vibriones o como filamentos o como micoplasmas, pero sí hay organismos que suelen estar, que pueden tener arreglos multicelulares. Las arqueas, al contrario, las arqueas son siempre unicelulares. Gracias. Disculpa, maestra, yo tengo una pregunta, ahora sí que en la última pregunta que hizo, de los procariotas, porque aquí, bueno, en la diapositiva que le tomé captura, dice que no presentan compartimentalización. Ajá. Y usted dijo que creo que sí, ¿no? O escuché mal. Ah, es que ahí es la trampa. Porque dije protistas. Ajá, cierto. Okay. Ajá, exacto. Va. Ya ven, les digo que siempre pasa. Por eso lo pongo en la diapositiva. No confundir protistas con procariontes. Los procariontes es un tipo celular. Los protistas es un grupo dentro de los tipos celulares eucariontes. Ok, maestra, gracias. Va. Bien, pues se pueden retirar. Que tengan un excelente día. Nos vemos, de cuidado.